exactamente el Botox y cómo actúa en la piel? Ya, de partida, el nombre correcto es toxina botulínica. Botox es una marca. Eh, Nosotros le decimos así, pero la verdad es que hay distintas marcas y que son también de muy buena calidad. Entonces, el producto es toxina botulínica y es un medicamento que relaja la musculatura de manera que no se contraiga con la misma intensidad. De hecho, se partió usando en terapéutica en muchas especialidades médicas. Se usa en neurología, en fisiatría, en odontología, oftalmología, o sea, cualquier cantidad. Y por casualidad se descubrió de que al colocarse, que de hecho fue justamente un matrimonio de un oftalmólogo con una dermatóloga, de que cuando se colocaba toxina botulínica se disminuían las arrugas de expresión. Y ahí empezó su uso, pero ya como les decía, llevaba mucho tiempo usando en terapéutica, años, entonces lo que nos habla de la seguridad y de toda como la experiencia que hay respecto a la toxina botulínica en la medicina mundial. Esta toxina, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, a otro tipo de tratamientos estéticos? No sé si ahí podría ser una diferencia con respecto a lo que son los rellenos dérmicos. Estamos hablando de otra cosa distinta. Cuénteme usted. Absolutamente diferente, o sea, como les mencionaba, toxina botulínica, medicamento que es inyectable, pero su función es que el músculo no tenga la misma fuerza para contraerse, por eso es que lo usamos para arrugas de expresión, como el entrecejo, la frente, patas de gallo. También hay algunas cosas que se tratan en la tercio inferior de la cara, para que no uno empiece así como a tirarla hacia abajo. En cambio, los rellenos es como, imagínense como una masita que yo tengo que colocar en la cara donde hay algún tipo de defecto, entre comillas, como que nuestra cara empieza en el tiempo a tener defectos estructurales. Es como si yo tuviera un hoyo en la pared. Entonces, si yo tengo un hoyo en una pared, necesito algo que tenga consistencia y que me tape ese hoyo. Entonces, ahí es donde entran los rellenos. Entonces, son por eso cosas totalmente distintas, con objetivos diferentes y que de hecho son complementarios entre sí. Doctora, hay un tema que también ha generado bastante controversia y es un poco en la edad en la cual uno podría comenzar a utilizar esta toxina. ¿Hay una edad recomendada para ello? Mira, esa pregunta es súper importante, porque en el fondo tenemos acá dos precozmente para ir envejeciendo de la mejor manera posible, o sea, que no queden como todas las arrugas marcadas, la frente, el entrecejo. Pero la edad va a depender de cuando la persona lo necesita. Entonces, siempre hay que pensar que en estética también uno tiene que hacer un diagnóstico médico. Entonces, si yo tengo una paciente, por ejemplo, 27, 28 años, que tiene ya las arrugas se les están marcando, que tiene mucha expresividad, sí puede ser candidata para partir. Pero puedo tener también una paciente entre 35 y 40 años que no le pasa eso, entonces si no tiene el diagnóstico, si no amerita, no es necesario colocarle tan precozmente. Entonces todo va a depender del diagnóstico, el momento en que se aplican los tratamientos. Y eso vale para cualquier tipo de tratamiento, porque en el fondo depende mucho de varias cosas externas. O sea, si los cambios en nuestra cara, en nuestra piel, van a depender del estilo de vida que uno tiene. Por ejemplo, si la persona toma sol, si fuma, si se alimenta mal, si tiene un estilo de vida sedentario. Entonces también, más que la edad, depende de cuál es mi estilo de vida y cómo yo me voy a cuidar. En este caso, por ejemplo, ya nos queda más claro que va a depender de un caso más particular, de lo que presente cada paciente, cómo lleva su estilo de vida, cómo mantenga su piel también. Sin embargo, le quería consultar, ¿es cierto, es real que usar esta toxina desde joven podría ayudar incluso a prevenir arrugas? Y de ser así, que ahí podría haber quizás algún parámetro etario en donde podríamos clasificarlo como joven y todavía a tiempo de prevenir.
Es que por eso te digo, depende mucho de cómo sea la expresión de la persona. Por ejemplo, yo mi primera vez me la coloqué a los 28 años, pero porque tendría así a fruncir mucho el ceño y fruncía, fruncía, Y fruncía. suele pasar. Entonces empecé para que no me quedara marcado. Pero a lo mejor, por eso te digo, puedo tener una paciente de 35 años que no hace eso. Y a lo mejor no es la toxina botulínica el tratamiento que necesite para empezar a prevenir su envejecimiento. Entonces, uno puede decir, sí, se puede colocar desde los 25 años, pero siempre y cuando el paciente lo necesite. Por eso es que la edad es un parámetro, pero no es una cosa estándar, ley, de que si yo tengo que cumplir esta edad, sí o sí, tengo que empezar a utilizarlo. Entonces, más que nada, lo importante es ese diagnóstico, esa evaluación, porque viene el paciente y me dice, no sé, quiero prevenir el envejecimiento, y a lo mejor no necesita toxina, a lo mejor necesita vitaminas, láser, peeling, o sea, todo depende de la calidad de la piel de la persona, el tratamiento con el cual uno va a empezar. Entonces, sí es lo que cada uno necesite. Por eso es que los tratamientos siempre deben ser personalizados. Dermatóloga, y considerando, bueno, esto y también un poco a lo que hablamos inicialmente, el hecho de que esta toxina no solamente haya estado enfocada en tratamientos estéticos, sino que era utilizada mucho antes, le quería consultar por caso particular, la verdad, me puse a pensar y digo, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si en estos casos podría intervenir la toxina en el caso de, por ejemplo, las personas que tuvieron alguna parálisis facial. Claro, ¿Lograría algún efecto de ayuda, por ejemplo, para volver, por lo menos, no sé si a su estado normal? Porque hay muchas veces que incluso con tratamientos, con terapia, cuesta volver a la forma exacta de lo que estaba el rostro. Sin embargo, ¿podría quizás ayudar en este proceso? o sea, a lo que ayuda es a emparejar las asimetrías. No es que, por ejemplo, si una persona está con una parálisis facial y quedó con esa secuela, entonces eso no se le va a pasar por el uso de la toxina, pero sí que la persona pueda tener una expresión más simétrica, más equilibrada. Entonces, eso es lo que uno trabaja en la cara. Ese fue un súper buen ejemplo, porque uno no busca que la persona quede sin expresión, Sí. sino que él su expresión sea equilibrada, sea armónica y tampoco de una expresión que no está sintiendo. Por ejemplo, personas que tienden a fruncir mucho el ceño, se les empieza a marcar y empiezan a dar una cara como de enojado. Y no necesariamente lo están, me pasa, las pacientes me dicen, es que siempre me preguntan por qué estoy enojado y no lo estoy. Y eso es porque han fruncido, fruncido y esto se ha marcado. Entonces, en el tiempo uno va acumulando, se empiezan a dar expresiones que no necesariamente estamos sintiendo, como cara de tristeza, cara de enojado, cuando la persona está haciendo puchero, como que si tuviera así una cara de desagrado. Y no es que lo esté sintiendo, pero ya ese vicio gesticular está tan internalizado en el subconsciente que no lo controla. Entonces, ¿de qué nos sirve la toxina? Es aprender a ser consciente de nuestra expresión. Y si yo no estoy enojada, no tengo por qué estar frunciendo el ceño, sino que tenga que una expresión que sea acorde a cómo me estoy sintiendo. Entonces, una reeducación muscular. Entonces, por una parte, la parálisis es para ayudar a las asimetrías, pero también en personas que son normales es que yo aprenda que a ser consciente de mí. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestros gestos. Hacer, Dermatóloga, y ya hablando, por ejemplo, ya en el término de los tratamientos que se realizan, se llevan a cabo a raíz de esta toxina, ¿cuáles son las zonas, las áreas más comunes donde se aplica esta toxina y por qué? las áreas
Tradicionalmente, más conocidas son el tercio superior, que son la frente, el entrecejo y la pata de gallo. Eso era lo tradicional. Pero hoy en día, ¿qué es lo que buscamos? Como te decía, no es dejar a la persona sin expresión, sino que mi cara como un todo esté en equilibrio, esté en armonía. Entonces hoy hacemos lo que se llama full face, que también tratamos el área inferior, porque hay muchos gestos que hacen que esto lo tire yo más para abajo. Entonces esa caída y esa así como cara de bulldog se tiende a marcar más, que dicho sea de paso, eso parte hasta del cuello. Entonces hay ciertos movimientos, hay ciertos gestos que uno hace que del cuello tira. Y lo que uno quiere no es que se vaya para abajo, sino que vaya todo para arriba y se vea entonces esta expresión como equilibradas. Al final es eso lo que uno busca, equilibrios en nuestros movimientos musculares, que es lo mismo que pasa en terapéutica. O sea, ¿por qué se colocan estos pacientes? Porque quiere que haya un equilibrio en su musculatura. No es dejar a la persona tiesa, eso no es, eso está obsoleto ese concepto. Y dermatóloga, acá en este caso de ya aplicado el tratamiento, ¿cuánto tiempo duran los efectos de esta aplicación de esta toxina y cómo influye también la frecuencia en los resultados? ¿Cada cuánto es recomendable hacerlo? En general depende de la persona, ya que se haga cada 4 a 6 meses aproximadamente. ¿Ya? Entonces, la toxina se efectúa a la semana, su efecto máximo es como a los 15 días. Después de los 3 meses, uno poco a poco empieza a tener gesticulación. No es que a uno se le vaya el efecto de los 3 meses, sino que empieza de poquito a poquito de la persona. Y que tan como ya uno consciente de su gesticulación, porque a mí me ven así y me dirían, parece que tú eras con Botox, pero no estoy con Botox, porque si yo mira cómo tengo aquí, pero, Sí, pero se pero le nota recién ahí cuando lo marca. pero en el fondo, ¿pero por qué? Porque de hecho, bueno, esto es como casa de herrero, cuchillo palo, no he tenido tiempo porque ya me toca hace rato y no he tenido tiempo de volver a Que me imagino aplicármelo. que de repente se la hace usted sola nomás, entonces ahí Entonces, cuesta de repente más. sí, pero en el fondo yo ya tengo así como puedo tener conciencia de mi postura, de cómo me tengo que sentar, cómo me tengo que parar. También soy consciente de que si estoy hablando contigo y no estoy enojada porque voy a estar frunciendo el ceño, mi cara está relajada porque estamos conversando amenamente. Entonces, eso es lo que uno aprende a trabajar. Por eso es lo llamo una reeducación muscular y que uno se aprenda a ser consciente de sus gestos. Es lo mismo que cuando uno va al gimnasio, le digo a los pacientes, a ver, si yo estoy levantando pesa y estoy haciendo mucha fuerza, ¿por qué voy a estar con toda la cara apretada y frunciendo? Eso no me va a dar más fuerza. Y se ríen de mí, yo les digo así, no, cara relajada, la fuerza va con el cuerpo, pero la cara relajada, cara de... Pero ayuda al final de cuentas a ir aminorizando también un poco estos signos de expresión que uno tiende a hacer, sobre todo inconscientemente. Y en Pero esta lista, no, pero por eso es que es pasar del sí, inconsciente al al consciente. consciente. Entonces yo al partir, desde los 28 años, aplicándome, eso me ha permitido ir creciendo, digámoslo así, sin que esto se me haya quebrado. Oiga, doctora, y ya entrando quizá en esta etapa de lo que son los mitos, lo había mencionado dentro de lo que ha sido este espacio, sin embargo le voy a dar igual el hincapié y es sobre todo este miedo que ha generado un poco el tema de la toxina botulínica, que es el tema de la expresión facial. ¿Es realmente que en la aplicación quizás constante de esta toxina puede cambiar la expresión facial de manera permanente? O sea, sabemos que dentro de lo quizás lo que son los posteriores minutos de realizarse el procedimiento pasa un poco como lo que ve en la escena de muchas películas cuando alguien va a ponerse y dice estoy súper enojada y no se le nota en la expresión corporal, pero de ahí a que eso se alargue, ¿podría ser? No, por eso te digo, si lo que uno busca son los equilibrios. Fíjate que cuando yo estoy enojada,
Se me nota que estoy enojada, o mi hijo sabe que estoy enojada, se me nota de inmediato, pero eso tiene que ver mucho con la mirada es la que a nosotros Sí. nos da, es como mejor nosotros transmitimos nuestras emociones, por eso es que es la mirada la que uno trata de ser más conservador, pero es todo lo contrario, o sea, nos ayuda la toxina a no dar emociones que no estamos sintiendo, como por ejemplo la cara enojado o la entrecejo marcado, pero en una mujer eso da un aspecto muy duro. Sí. Entonces, ¿cuál es el concepto actual? Vuelvo a mencionar que no es dejar a la persona sin expresión, no es dejar a la persona tiesa, sino que haya este equilibrio en mi cara completa y que yo sí pueda demostrar las emociones que estoy sintiendo realmente y no mostrando una cara que no es la que estoy sintiendo. Doc, y por ejemplo, ¿es posible también que el cuerpo pueda generar resistencia a esta toxina con el tiempo? Bueno, esa es una de las hipótesis que se postula, por eso que se recomienda de que no haya una reaplicación menor a los 3 meses. O sea, lo ideal es que de 3 meses para arriba sea, si es que se necesita la nueva aplicación del tratamiento. Dermatóloga, otro aspecto que de repente uno cuando está en estos planes de quizás hacerse algún arreglín estético, alguna intervención ya más profunda, hay temas que, claro, uno piensa que es llegar e ir, sin embargo, tienen que pasar por toda una serie de requisitos. Me gustaría que habláramos un poco también de eso. ¿Cuáles son los requisitos primordiales que ustedes por lo menos consideran a la hora de ver un posible usuario de esta toxina? A ver, lo primero, cuando un paciente es nuevo, nosotros tenemos como protocolo el paciente tiene que venir a consulta. Tiene que venir a una consulta médica, se le saca una foto especial, además yo los evalúo, porque además los cambios en la cara son súper complejos. Miren, fíjense que en el envejecimiento los cambios de nuestra cara depende la piel, el músculo, la grasa, el hueso y los ligamentos. O sea, la cara es una cosa tan compleja como una construcción, como una casa, porque tenemos estructura, pero para complejizarla más, porque por último una casa es estática, en cambio nosotros no, nosotros nos movemos. Entonces también todo lo que uno va a trabajar con el paciente tiene que acompañar los movimientos justamente para que se vea natural. Y como todos somos distintos, si al final esto es medicina, todos somos diferentes, necesitamos esta consulta médica. Si es como, a ver, como una hipertensión, a lo mejor un paciente necesita un medicamento, pero otro paciente necesita otro medicamento. Entonces mi recomendación es que siempre primero vengan a la consulta. Y además hablamos los tratamientos, mi consulta dura media hora, entonces hablamos de todas las dudas, las cosas, además de ver cuál es el skincare que después porque lo ideal es que esto además vaya con un skincare adecuado en casa. Entonces no es llegar y colocarse una toxina botulínica o hacerse un tratamiento en forma aislada y por una promoción, por ejemplo, sino que Derma, también uno claro. aprendamos a cuidarnos y que, como les digo, o sea, todos vamos a envejecer, todos vamos a cambiar, pero que vayamos envejeciendo de la mejor manera posible y que Posible. uno se sienta cómoda con lo que... De cuál sería la sugerencia, la recomendación en el caso de aquellos pacientes que están esperando esta oportunidad quizás de hacerse algo estético, sobre todo que de repente ahora viene diciembre, hay uno que otro familiar o amigo cercano que decide quizás incluso hacer estos regalos a bien personal, entonces más que nada la recomendación de cuál sería el protocolo a seguir y qué tan importante también es ser honesto dentro de la consulta a la que vayan con el doctor. Me refiero a que de repente pasa, sobre todo en temas médicos, uno piensa que no son relevantes contar, por ejemplo, el estilo de vida que lleva,
si es consumidor de droga, de alcohol, y me imagino que eso también repercute en el éxito del procedimiento. Absolutamente, absolutamente, sí, por eso les digo, o sea, aquí nosotros, nuestro protocolo es que tiene que venir a consulta médica, que esto es medicina, y vemos todo eso. Incluso yo les pregunto todo este tipo de cosas y cómo se cuidan, y si fuman, si hacen ejercicio, su estilo de alimentación, porque efectivamente ese tipo, eso es el envejecimiento extrínseco, el exposoma, todo lo que a nosotros nos va a rodear y cómo va a influir dentro de nuestra genética. Y esa influencia puede llegar a ser un 80%, así de importante es. Entonces, obviamente no son las mismas expectativas ni los mismos cuidados para uno o para otra persona. Entonces, por eso que esto es personalizado. Lo que a mi amiga le hizo súper bien, a lo mejor no es para mí, ¿ya? Entonces, piénselo como cualquier otro problema de salud. Si la persona X toma un medicamento para la hipertensión, para la diabetes, no necesariamente es el que yo voy a necesitar. Entonces, ese es el protocolo. Siempre primero consulta médica, conocer sobre los tratamientos, aclarar dudas y no elegir un tratamiento flat porque lo vieron por ahí en una promoción, porque también hay muchos mitos, hay muchas dudas, hay muchos temores que son las que vamos ahí trabajando y aclarando. Doctora, le quería agradecer el haber estado con nosotros en esta oportunidad. Ahí también si puede recomendar alguna red social, algo Sí, por quienes nos acompañaron en esta entrevista y quizás quedaron interesados, no solamente con resolver dudas con usted, sino también iniciar un procedimiento, ¿dónde lo podrían contactar? entonces mi Instagram es KB, o sea, B larga de barría, guión bajo, dermatóloga estética. Las O sea, iniciales de su apellido y sí, dermatóloga estética. sí, o sea, Perfecto. KB guión bajo dermatóloga estética. Entonces ahí me pueden seguir y en el fondo aclarar muchas dudas y ahí también poder estar en contacto. Siempre van saliendo tips en el camino. Eso es verdad. Dermatóloga y directora médica de la Clínica Dermatológica KB, Katy Barria, te quería agradecer el haber estado con nosotros en CTV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada. Gracias también a todos quienes nos acompañaron en esta instancia. Recuerden que nuestro contenido lo